En los rincones más olvidados de México, donde el cemento se desmorona y las calles de tierra serpentean entre casas de ladrillo sin revoque, existe una dignidad inquebrantable, una resiliencia forjada en la adversidad. Aquí la pobreza no es solo una estadística, es el aire que se respira, el hambre que aprieta el estómago al caer la noche y la esperanza que, a pesar de todo, se niega a morir. Los niños juegan descalzos entre la basura. Sus risas, no obstante, son el eco más puro de la inocencia. Los ancianos observan desde sus portales sus rostros curtidos por el sol y la vida, narrando historias silenciosas de tiempos mejores y luchas constantes. Es en este paisaje crudo, pero lleno de alma, donde nuestra historia comienza. Un rayo de sol se filtra a través de las nubes grises, prometiendo un nuevo día, aunque la promesa de alimento sea incierta. La vida aquí es una danza diaria entre la escasez y la fe, un recordatorio constante de que incluso en la más profunda penumbra, el espíritu humano busca la luz. En el corazón de este barrio, en una casa pequeña donde el viento se cuela por las rendijas y el techo de lámina cruje bajo el sol inclemente, habita María. Una mujer de unos 40 años, sus manos ásperas cuentan la historia de una vida de trabajo arduo y sacrificio, pero sus ojos, profundos y oscuros, irradian una bondad infinita y una fe inquebrantable. Viuda desde hace 7 años, cuando una enfermedad silenciosa se llevó a su esposo, el pilar de su vida, María ha conocido el dolor y la escasez en carne propia. Sin hijos propios volcó su amor y su espíritu protector en los niños del barrio, huérfanos de cariño y muchas veces de alimento. Su vida no ha sido un camino fácil. Cada día es una batalla por encontrar un sentido, por mantener a flote la pequeña embarcación de su existencia. Sin embargo, en lugar de dejarse arrastrar por la desesperación, María encontró en la ayuda a los demás su propósito más elevado, su manera de honrar la memoria de su esposo y de servir a Dios. Su fe, una roca inamovible en el torbellino de la vida, era el motor que la impulsaba. Creía firmemente que incluso cuando no tenía nada, su corazón podía ofrecerlo todo. Esta convicción la llevó a emprender una de las labores más conmovedoras del barrio, una pequeña olla común. No tenía grandes recursos ni patrocinadores adinerados. Su presupuesto era lo poco que lograba ganarse lavando ropa o cosiendo, y lo que, por pura providencia, llegaba a sus manos. Con esto, día tras día, preparaba una comida sencilla, pero nutritiva para los niños más pequeños y los ancianos más desvalidos del vecindario. La noticia corrió como pólvora. El olor a caldo de verduras o a frijoles refritos se convertía en una señal de esperanza. Ver a los pequeños llegar corriendo, con sus ojos llenos de ilusión y sus estómagos vacíos, era la mayor recompensa para María. Cada plato que servía era un acto de amor, una oración silenciosa, una promesa cumplida. Los ancianos, con sus manos temblorosas, le agradecían con miradas que hablaban de una gratitud profunda, de un alivio que trascendía el hambre física. María, a pesar de sus propias carencias, no comía hasta que todos hubieran sido servidos, a menudo conformándose con las sobras o simplemente con un vaso de agua. Su alegría no residía en lo que recibía, sino en lo que podía dar, en el calor de una comida compartida, en la sonrisa de un niño satisfecho, en la paz de un anciano. Pero incluso la fe más fuerte es probada en el crisol de la realidad. Un día, la escasez no fue una amenaza lejana, sino una realidad palpable y cruel. María se despertó con el sol ya alto, el estómago vacío y una punzada de angustia en el pecho. Al revisar su pequeña y humilde despensa, encontró el eco de la nada.
La olla, generalmente un recipiente de esperanza, estaba vacía. No había un solo grano de arroz, ni un frijol, ni una cebolla, ni siquiera un pedazo de sal para añadir sabor. Absolutamente nada. Una helada sensación de desesperación se apoderó de ella. Hoy, la olla común no podría encenderse. Los niños, acostumbrados al calor de la comida de María, empezarían a llegar pronto, sus pequeñas caritas expectantes, sus estómagos rugiendo con la melodía del hambre. La imagen de sus ojos llenos de desilusión se clavó en el corazón de María como un puñal. Nunca antes se había sentido tan impotente, tan derrotada. Siempre había habido algo, aunque poco, para improvisar, pero hoy el vacío era absoluto. Las pocas monedas que había guardado ya se habían ido en los escasos víveres de los días anteriores. La casa, antes un refugio de paz, se sentía asfixiante, el silencio de la cocina, ensordecedor. Se sentó en un pequeño banco de madera, las manos cubriendo su rostro, las lágrimas brotando sin control. ¿Cómo se suponía que iba a alimentar a sus niños si no tenía absolutamente nada? Su fe, que siempre había sido su ancla, ahora se sentía como una hoja a merced del viento, a punto de romperse. La angustia se transformó en un dolor físico. ¿Podría seguir adelante? ¿Podría mantener su promesa de alimentar a los hambrientos cuando ella misma sentía el aguijón de la carencia? La olla, fría y vacía, parecía burlarse de su buena voluntad, de su sacrificio. La noble misión que había abrazado con tanto fervor, de repente parecía una carga insoportable. Los minutos pasaban, lentos y pesados, mientras el sol seguía su curso inexorable. El tiempo se acababa. El hambre, en este barrio olvidado, no espera. María sintió que por primera vez fallaría a quienes más la necesitaban. No olvides suscribirte al canal para no perderte historias inspiradoras como esta. La desesperación de María se intensificaba con cada paso que daba por las calles de tierra. Un sol inclemente se cernía sobre el barrio, reflejando su propia angustia interior. Recorría los pocos rincones conocidos, esperando un milagro, un trozo de pan olvidado, unas cuantas tortillas endurecidas que alguien pudiera ofrecerle. Pero el silencio era la única respuesta. Un silencio pesado que resonaba en sus oídos como el eco de su propia impotencia. Sabía que la situación era crítica para todos. La escasez, una compañera constante en cada hogar. Sin embargo, la perspectiva de volver a su casa con las manos vacías, de ver los ojos expectantes de los niños y no poder ofrecerles nada, le oprimía el pecho con una fuerza que apenas podía soportar. La vergüenza de su incapacidad, la tristeza de no poder cumplir su promesa silenciosa de alimento, se mezclaban en un nudo apretado en su garganta. Cada choza que pasaba, cada rostro demacrado que vislumbraba a través de las rendijas de las puertas, confirmaba su propia realidad. No había sobras, no había un consuelo fácil. Aquella mañana, la olla, su símbolo de esperanza y sustento, permanecía trágicamente vacía. Los aromas de comida, que solían flotar tenue, pero persistentemente desde su hogar, habían sido reemplazados por el polvo y la desolación. María se sentía pequeña, insignificante, rota. Intentó orar, como siempre hacía en momentos de angustia, pero sus palabras se sentían huecas, sin fuerza para elevarse al cielo. Su fe, tan inquebrantable en otras ocasiones, flaqueaba bajo el peso de la cruda realidad. Con el alma encogida y los hombros caídos por la carga invisible, María se detuvo. Había un viejo banco de madera torcido bajo la sombra de un solitario mezquite, el único refugio del sol abrasador en aquel tramo del camino. Se dejó caer sobre él, sintiendo el cansancio no solo físico, sino del alma.
Sus ojos, antes llenos de una chispa inquebrantable, ahora estaban opacos, fijos en el suelo polvoriento. Las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, comenzaron a brotar, una por una, trazando surcos limpios en sus mejillas manchadas de tierra. El sonido ahogado de sus sollozos era el único ruido en la quietud de la tarde. El mundo a su alrededor se había desdibujado, reducido a la punzante angustia de su fracaso. Mientras María estaba sumida en su dolor, con la mirada perdida y el corazón oprimido por la pena, una figura se acercó lentamente. No oyó sus pasos, ni sintió su presencia al principio, absorbida como estaba en su propio abismo personal. Cuando levantó la vista, casi por instinto, notó a un hombre de aspecto sencillo, pero con una presencia innegablemente imponente, que se detenía a unos metros de ella. Su ropa era humilde, hecha de lino sin pretensiones, similar a la que usaban muchos de los hombres del pueblo, desgastada por el tiempo y el uso. No llevaba adornos, ni signos de riqueza. Sin embargo, lo que realmente capturó la atención de María fue su mirada. Unos ojos profundos y serenos que irradiaban una paz y una sabiduría que no había visto nunca antes. No era la mirada de compasión condescendiente, sino una mirada de entendimiento profundo, de alguien que conocía el dolor y lo observaba sin juicio, solo con una infinita ternura. Se acercó un poco más, y a pesar de su propio abatimiento, María no sintió miedo, sino una extraña atracción, una curiosidad mezclada con una incomprensible sensación de calma. El hombre se sentó tranquilamente al otro extremo del banco, sin decir una palabra. Su silencio no era incómodo, sino reconfortante. Simplemente la observaba, permitiendo que el tiempo fluyera, dándole espacio para su dolor. María, inicialmente reacia a cualquier interacción, con la garganta todavía apretada por el llanto, sintió que algo dentro de ella se relajaba bajo la mirada de ese desconocido. Era como si su presencia callada le ofreciera un permiso para ser vulnerable, para sentir su pesar sin la obligación de esconderlo. Un calor tenue comenzó a expandirse desde su pecho, una sensación que había creído olvidada. Pasaron varios minutos en ese silencio compartido. El hombre no la presionaba. Solo existía a su lado un faro de serenidad en su tormenta personal. Finalmente, su voz rompió el silencio, suave como un susurro del viento. «Mujer», dijo con una calidez que envolvió a María, «parece que llevas una carga pesada en tu corazón. ¿Podrías compartirme qué es lo que te aflige tanto?» Sus palabras no eran una pregunta invasiva, sino una invitación gentil, una oferta de escucha sin expectativas. María, con lágrimas renovadas que volvieron a surcar sus mejillas, lo miró a los ojos. Había algo en él que le inspiraba confianza, una certeza de que no sería juzgada. Con un nudo en la garganta comenzó a hablar, su voz quebrada por la emoción. «Señor», dijo, «mi pena es que no tengo nada. Nada para ofrecer a los niños y ancianos que esperan en mi casa. La olla está vacía. Hoy no hay comida. No hay esperanza para ellos. Y para mí, para mí tampoco hay nada. He buscado, he rogado, pero no he encontrado ni una migaja». Su voz se elevó un poco, cargada de la angustia que la había consumido. «Mi corazón me duele al pensar en sus caritas, en sus estómagos vacíos. Yo les prometí que siempre habría algo, que nunca pasarían hambre mientras yo tuviera aliento. Pero hoy mi fe se siente a prueba. Les he fallado. No tengo nada que darles. Ni siquiera para mí misma», continuó señalando su propia ropa raída y su cuerpo delgado. «Pero eso no importa. Mi mayor dolor, mi verdadero sufrimiento, es ver a los demás sufrir hambre,
especialmente a los más pequeños e indefensos. Mi mayor pesar es que hoy no puedo cumplir con mi misión, con el amor que les tengo. Ella explicó con detalles cómo había estado preparando comidas para el barrio durante meses, a pesar de sus propias limitaciones, alimentando a aquellos que el mundo había olvidado. La vergüenza y la tristeza se agolpaban en sus palabras. Sus manos temblaban mientras gesticulaba, intentando transmitir la profundidad de su desesperación. Aquel hombre escuchaba, sus ojos fijos en ella, con una compasión que no era de este mundo. El hombre, con una voz serena que parecía acariciar el aire, le dijo a María que conocía su corazón, su sacrificio y cada lágrima silenciosa que había derramado en su lucha diaria. Sus palabras no eran solo escuchadas, sino sentidas en lo más profundo de su ser, como un eco de su propia alma. Se presentó muy sencillamente como Jesús. María al principio no comprendió del todo. Su mente, acostumbrada a las representaciones litúrgicas y a la solemnidad de las imágenes religiosas, no lograba asociar esa figura humilde y silenciosa con el Cristo que conocía de los cuadros y las iglesias. Pensó en una metáfora, quizás un alma buena que se presentaba como un mensajero divino, una representación del espíritu de la fe. Sin embargo, a medida que el hombre hablaba, la tangibilidad de su presencia la envolvía. No era una visión etérea, sino una realidad palpable. Sus ojos transmitían una compasión tan profunda que desdibujaba las fronteras entre lo humano y lo divino. La exactitud con la que describía sus sentimientos, sus miedos más íntimos y la pureza de sus intenciones la conmovió hasta lo más hondo. Cada dolor, cada angustia que ella había guardado celosamente en su alma parecía estar a la vista de este extraño, pero no con juicio, sino con una comprensión infinita. Fue como si, por primera vez, alguien viera su alma sin un velo y la aceptara tal cual era. Jesús le explicó que la verdadera riqueza no residía en las posesiones materiales ni en la abundancia de bienes que se pueden acumular. No era el oro ni la plata, ni las hectáreas de tierra, ni las casas suntuosas. No era la mesa rebosante de manjares, ni la vestimenta lujosa. La verdadera riqueza, le dijo con una calma que aquietaba su espíritu turbulento, se encontraba en la generosidad del espíritu, en la capacidad de amar desinteresadamente, de dar sin esperar nada a cambio. Le enseñó que su corazón, ese órgano pequeño y valiente que latía en su pecho, era un tesoro incalculable a los ojos divinos, precisamente por su disposición a darlo todo por los demás, incluso cuando ella misma no tenía nada. Tu valor no se mide por lo que tienes en tus manos, María, le dijo Jesús, sino por la luz que irradias al mundo con cada acto de amor. Tu amor por esos niños, tu sacrificio por sus estómagos vacíos, tu fe inquebrantable a pesar de las adversidades, eso es lo que verdaderamente cuenta. Eso es lo que resplandece en el reino de los cielos. Sus palabras resonaron en ella como una melodía olvidada, una verdad que siempre había sentido, pero que ahora se manifestaba con una claridad inconfundible. La vergüenza que sentía por su pobreza, por no poder cumplir con su vocación, comenzó a disiparse, reemplazada por una quietud que nunca antes había experimentado. Jesús la animó a no perder la fe, justo cuando ésta se sentía más frágil que nunca. Le recordó que a menudo, en los momentos de mayor escasez, cuando todo parece perdido y el desierto se extiende ante los ojos, es cuando se revelan las mayores bendiciones. El vacío que sientes ahora, María, es el espacio que se está preparando para recibir una abundancia que no puedes imaginar.
La desesperanza que te embarga es la oscuridad que precede al amanecer más brillante. Le aseguró, con una convicción que no admitía duda, que su ayuda llegaría. No como un acto de caridad pasajero, sino como una manifestación tangible de la providencia divina, un testimonio de que la fe, incluso la más pequeña, puede mover montañas, o en este caso, llenar una olla vacía. Su mensaje era un bálsamo para su alma herida, una promesa de que su labor no era en vano, y que el universo conspiraría en su favor. La paz que se instaló en María después de estas palabras era profunda y desconocida. No era una paz que negaba la realidad de su situación, sino una que la trascendía. La tristeza no desapareció por completo, pero se transformó en una esperanza renovada, una chispa que antes creyó extinguida y que ahora ardía con nueva fuerza dentro de ella. Se sintió vista, comprendida y valorada de una manera que nadie jamás la había hecho sentir. El peso de la soledad y la desesperación se aligeró considerablemente, dejando espacio para una nueva determinación. Las palabras de Jesús no solo le habían dado consuelo, sino también una nueva perspectiva, una clave para entender que su fe no era una debilidad, sino su mayor fortaleza. Había recuperado la certeza de que no estaba sola en esta lucha y que sus acciones tenían un eco mucho más allá de las pequeñas calles de su barrio desfavorecido. La semilla de la esperanza había sido sembrada una vez más en su corazón, lista para germinar ante la adversidad. Un acto de fe, inverosímil para la mente racional, se manifestó a continuación. Jesús, con esa mirada que parecía penetrar hasta el alma misma de María, le pidió algo que desafiaba toda lógica y experiencia. Le dijo que regresara a su humilde hogar, a su cocina desprovista, y que colocara en la olla vacía las pocas piedras que pudiera encontrar, y un poco de agua, si es que aún le quedaba. Le pidió que confiara, no en una solución mágica visible, sino en la promesa que acababa de germinar en su corazón. A pesar de que su mente gritaba contradicción, a pesar de que cada fibra de su ser le decía que aquello era absurdo, María, movida por una inexplicable convicción que la presencia de Jesús había encendido en ella, obedeció. Era una obediencia que trascendía el entendimiento, una rendición a algo mucho más grande que su propia razón. Se levantó del banco, sus piernas sintiéndose más ligeras de lo que habían estado en días, y se encaminó de regreso a su casa. El sol de la tarde comenzaba a ceder, tiñendo el cielo de naranjas y morados, y proyectando largas sombras que parecían danzar con su esperanza renovada. Al llegar, encontró la cocina tal como la había dejado. Desoladoramente vacía, la olla de metal, antes símbolo de sustento y comunidad, ahora un recordatorio mudo de su impotencia. Con una mezcla de fe y una pizca de incredulidad persistente, buscó algunas piedras lisas en el pequeño patio de tierra. Las lavó con cuidado, como si estuvieran destinadas a volverse el ingrediente más preciado, y las depositó en el fondo de la olla. Luego añadió el poco de agua que le quedaba en un cántaro, su corazón latiendo con una emoción que no podía descifrar del todo. Era una sensación de expectación, de vértigo ante lo desconocido, pero también una profunda paz. Encendió el fuego bajo la olla, un acto simbólico de preparación, y observó el humo elevarse, llevando consigo sus plegarias y su fe. Mientras María esperaba, sentada en el umbral de su puerta, con los ojos fijos en la olla que burbujeaba suavemente, con piedras y agua, ocurrió lo inesperado. El primero en aparecer fue el señor Ricardo,
un anciano ermitaño que vivía en una casucha al final de la calle y que rara vez salía de su casa, menos aún interactuaba con los vecinos. Su figura encorvada, su rostro surcado por el tiempo, se asomó con un pequeño canasto en sus manos. «María, hija», dijo con voz cascada, su mirada sorprendentemente clara. «No sé por qué, pero esta mañana me levanté con la imperiosa necesidad de sembrar en mi pequeño huerto. Y mira», extendió el canasto, «estas verduras aparecieron de la nada, y este pan, sentí que te lo tenía que traer». En el canasto había 2 zanahorias, un par de papas, un trozo de cebolla y un pan rústico. Ingredientes humildes, pero, para el estado de María, un verdadero tesoro. Las lágrimas brotaron de sus ojos al ver aquel gesto inesperado de un hombre tan apartado. Apenas el señor Ricardo se retiraba, otro vecino, Juan, apareció en el horizonte. Hacía años que Juan había emigrado a la capital en busca de fortuna, y nadie esperaba verlo de regreso tan pronto, y mucho menos en ese momento. Se acercó con una sonrisa amplia y en sus manos una bolsa de tela. «María, qué sorpresa, no me lo vas a creer, pero algo me dijo que hoy, justo hoy, tenía que regresar al barrio. Sentí una punzada, una voz que me decía que alguien aquí me necesitaba». Abrió la bolsa y de ella sacó arroz y frijoles, elementos esenciales y nutritivos que eran el pilar de cualquier comida sustanciosa en esas tierras. «No sé por qué, pero pensé en ti y en la olla común, así que compré esto en el camino». María apenas pudo articular un «gracias» entre sollozos, su corazón desbordándose de una gratitud que las palabras no podían expresar. Y como si se hubiera abierto una compuerta invisible, la comunidad empezó a unirse. Poco a poco, las calles que antes habían estado tan desiertas de ayuda comenzaron a llenarse de vecinos que uno tras otro se acercaban a la modesta casa de María. Una mujer con el cabello recogido en una trenza y un delantal impecable trajo unos cuantos tomates maduros de su pequeña parcela. Otro, un joven que trabajaba en el mercado, se apareció con unas tortillas un poco pasadas que el dueño le había regalado, destinadas a ser descartadas, pero que para María eran el acompañamiento perfecto. Un anciano trajo un poco de cilantro fresco que había cultivado en una maceta, su aroma llenando el aire con una promesa de sabor. Cada uno traía un pequeño aporte, como si una fuerza invisible y colectiva los hubiera impulsado, uniéndolos en un propósito común, pero sin que ninguno de ellos supiera exactamente por qué. La olla, que momentos antes había contenido solo piedras y agua, el símbolo más crudo de la carencia, comenzó a transformarse. Se llenó de colores, de aromas, de la promesa de una comida caliente y reconfortante. Las zanahorias naranjas, las papas blancas, los frijoles oscuros, el arroz blanquecino, los tomates rojos y el verde del cilantro se mezclaban, creando una sinfonía de ingredientes que antes parecían inalcanzables. María observaba con asombro. Sus manos temblaban mientras recibía cada donación, cada gesto de generosidad inesperada. Su mente intentaba procesar lo que sus ojos veían, pero la razón se rendía ante la evidencia. Aquel vacío, aquella tristeza profunda de no poder cumplir su misión, se estaba llenando, no solo de comida, sino de un amor y una solidaridad que superaban todo lo imaginable. La presencia de Jesús no había sido una fantasía. Sus palabras se estaban materializando de la manera más tangible y milagrosa posible. La olla, que un día representó su desesperación, se convertía ahora en un recipiente de esperanza y abundancia. El sol comenzaba su lento descenso, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas sobre el humilde barrio.
María, con el corazón aún latiendo con la fuerza de las palabras de Jesús, se había dispuesto a lo impensable. Con las manos temblorosas, pero llenas de una fe recién restaurada, había prendido el fuego bajo la vieja olla de metal. Dentro de ella, en lugar de los prometedores ingredientes de un guiso nutritivo, solo había un puñado de pequeñas piedras recogidas del camino y el agua que apenas cubría el fondo, burbujeando suavemente. Era un acto de obediencia, de confianza ciega en la promesa de un milagro que desafiaba toda lógica. Mientras el tenue vapor se elevaba de la olla, la presencia de Jesús parecía infundirle una calma sobrenatural. A pesar de la incertidumbre, una paz profunda la envolvía. No hubo tiempo para la duda. La primera señal llegó con el paso de un anciano, don Pedro, conocido ermitaño del barrio que rara vez abandonaba la soledad de su pequeña vivienda. Caminaba lentamente, arrastrando los pies, pero en sus manos traía un pequeño canasto. María, dijo con una voz cascada, «No sé por qué, pero esta mañana me levanté con la necesidad de salir. Encontré esto en mi puerta, como caído del cielo». Dentro del canasto había unas cuantas verduras frescas y 2 panes rústicos, aún tibios. Alguien los dejó allí. Creo que son para ti. María apenas pudo contener las lágrimas al ver esos ingredientes inesperados. Los añadió a la olla, sintiendo que no solo añadía comida, sino también la esperanza y la inexplicable bondad que le había sido entregada. Antes de que pudiera recuperarse de la sorpresa, una figura familiar apareció en el umbral de su casa. Era Juan, un joven vigoroso que había emigrado hacía años buscando una vida mejor y del que no se tenían noticias hacía mucho tiempo. María lo miró con asombro. Juan, con una sonrisa amplia y los ojos llenos de luz, sostenía una bolsa pesada. «María, qué gusto verte. No creerás lo que me pasó». De repente, una voz, una sensación, algo me dijo que debía volver hoy, que debía traer esto. Abrió la bolsa, revelando un generoso saco de arroz y otro de frijoles. «No sé por qué, pero sentí que tú los necesitarías. Sentí que debía ayudar». La voz de Juan resonó con una sinceridad innegable, y María supo que no era una coincidencia. Jesús había cumplido su promesa, y lo había hecho a través de los corazones de aquellos que menos lo esperaban. Y así, la magia comenzó. El aroma del arroz y los frijoles cocinándose se mezcló con el de las verduras. Pero lo más asombroso no fue solo la llegada de los ingredientes, sino la manera en que la comunidad entera pareció ser impulsada por una fuerza invisible. Uno tras otro, los vecinos comenzaron a aparecer, cada uno trayendo un pequeño aporte. Una zanahoria, una cebolla, un puñado de chiles, un poco de aceite. La señora Elena, que casi nunca salía de casa, apareció con unas tortillas recién hechas. El joven Carlos, que trabajaba en el mercado, se acercó con un trozo de carne que le habían regalado. La olla, que momentos antes parecía un recipiente triste y vacío, ahora rebosaba de promesa. María, con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas, trabajó incansablemente. Con cada ingrediente que añadía, sentía que no solo cocinaba, sino que tejía una red de amor y solidaridad. No podía explicarlo, pero a medida que revolvía la cuchara de madera en la olla, la cantidad de comida parecía multiplicarse de forma inexplicable. El guiso era abundante, su aroma delicioso se esparcía por las calles, atrayendo a más y más personas. No solo había suficiente para los niños y ancianos que esperaban con sus cuencos vacíos, sino para muchos más en el barrio, para todas las familias que luchaban día a día contra el hambre. La escena que siguió fue de una belleza conmovedora. Los niños,
sus ojos brillando con una luz que hacía mucho no se veía, formaron una fila ordenada, sus risitas rompiendo el silencio habitual del atardecer. Los ancianos, con sonrisas arrugadas por la vida, sostenían sus platos con expectación. María, sirviendo con una alegría contagiosa, sentía la presencia de Jesús en cada rostro satisfecho, en cada plato lleno, en cada mirada de agradecimiento. No era solo comida lo que se repartía, era esperanza, era dignidad, era la confirmación de que no estaban solos. La olla común, que había sido el símbolo de su lucha y su desesperación, se había transformado en un faro de luz y esperanza en el corazón del barrio. La gente comía, charlaba, reía. La comunidad se unía alrededor de la mesa improvisada, unida por el milagro que habían presenciado. Mientras servía el último plato, María se tomó un momento para observar la escena. Los rostros satisfechos, las conversaciones animadas, la unión que se había generado. Reflexionó sobre cómo su propia escasez, su momento de mayor vulnerabilidad y desesperanza, se había convertido en la oportunidad perfecta para que la comunidad se uniera. Entendió que su fe no solo había sido puesta a prueba, sino también recompensada. Comprendió que a veces, para que la abundancia y los milagros pudieran manifestarse, primero debía haber un espacio vacío, un corazón dispuesto a creer, una olla vacía que esperara ser llenada por la fe y la providencia divina. Había sentido el vacío en su propio ser, y ahora, al ver la plenitud en los ojos de sus vecinos, se dio cuenta de que ese vacío había sido necesario para que la gracia pudiera desbordarse. La lección era clara. La verdadera fe no busca tener, sino ser un canal para que la bendición fluya. Había dejado de lado la preocupación por el cómo, y se había aferrado a la certeza del qué, y la respuesta había superado cualquier expectativa. El encuentro con Jesús y el milagro de la olla común no solo transformaron la vida de María de una manera profunda e irreversible, sino que también alteraron la dinámica de todo el barrio. Fue como si un velo se hubiera levantado, revelando una comunidad que, aunque siempre había poseído la semilla de la bondad, necesitaba un catalizador para que floreciera plenamente. La historia de la olla que se llenó misteriosamente, la comida que pareció multiplicarse sin lógica alguna, se difundió como un reguero de pólvora entre las humildes viviendas, superando el escepticismo inicial con la evidencia palpable de los estómagos llenos y los corazones agradecidos. Los vecinos, antes absortos en sus propias luchas diarias, comenzaron a mirarse unos a otros con una nueva perspectiva, reconociendo la interconexión de sus destinos. La comunidad, inspirada por el ejemplo inquebrantable de María y el evento extraordinario que presenciaron, comenzó a organizarse de manera espontánea. Ya no esperaban la iniciativa de María únicamente. Ahora sentían una responsabilidad colectiva. Las mujeres formaron turnos para ayudar a María a preparar y servir la comida. Los hombres ofrecieron sus habilidades para reparar ollas o incluso para ir en busca de insumos a mercados lejanos. Y los niños, antes solamente receptores, se convirtieron en pequeños ayudantes, llevando mensajes o participando en la limpieza. La olla común, que antes dependía enteramente del esfuerzo sobrehumano de una sola mujer, se transformó en un proyecto comunitario sostenible, un símbolo tangible de que unidos podían superar cualquier adversidad. Ya no había un día en que la olla estuviera vacía. Siempre había alguien dispuesto a aportar un poco de lo que tenía, por insignificante que pareciera. La historia de María se convirtió en una leyenda local, contada de boca en boca, a los niños y a los recién llegados,
un recordatorio tangible de que la fe y la generosidad pueden manifestar lo que la lógica considera imposible. Era la historia de la mujer que en su momento de mayor desesperación fue visitada por la divinidad y a través de un acto de fe ciega desató una cadena de milagros. El barrio, antes sumido en la desesperanza, marcado por la pobreza y la resignación, encontró en la olla común un símbolo de unidad, de resiliencia y sobre todo de esperanza renovada. Las risas de los niños alrededor de la olla, el murmullo de las conversaciones animadas de los adultos y los ancianos disfrutando de una comida caliente, se convirtieron en la banda sonora de un lugar que había redescubierto su propia fuerza. Esta transformación no fue solo superficial. La gente empezó a cuidarse más, a preocuparse genuinamente por el bienestar del otro. Las peleas entre vecinos disminuyeron. La delincuencia menor, a veces asociada con la desesperación, empezó a ceder. Había una sensación palpable de comunidad, de pertenencia, de que todos estaban en esto juntos. La olla común no solo alimentaba sus cuerpos, sino que también nutría sus almas, recordándoles que incluso en los paisajes más áridos, la bondad podía florecer si se cultivaba con amor y compartimiento. La fe de María había encendido una chispa que se propagó, iluminando los rincones más oscuros del barrio. En cuanto a María, su transformación personal fue quizás la más profunda. Aunque su situación material no cambió drásticamente, seguía viviendo en su modesta casa, con sus pocas pertenencias. Su mundo interior se expandió inconmensurablemente. Vivía con una paz y una convicción aún mayores que antes de su encuentro extraordinario. Su fe era ahora inquebrantable, no una fe basada en la esperanza de lo que podría ser, sino en la certeza de lo que ya había experimentado. Su propósito en la vida, antes guiado por una compasión innata y una necesidad imperiosa, era ahora más claro que nunca. Ser un instrumento de la providencia, un canal para el amor divino. Ya no sentía el peso aplastante de la escasez, ni la angustia de no poder proveer para sus niños. Había experimentado la ligereza de la providencia, la certeza de que, cuando uno da con el corazón abierto, el universo responde de maneras misteriosas y abundantes. La gratitud se convirtió en su estado de ánimo predeterminado. Cada amanecer le recordaba la promesa cumplida. Cada plato servido era una renovación de su pacto con lo divino. Su rostro, antes marcado por la preocupación, ahora irradiaba una serenidad y una alegría que contagiaban a quienes la rodeaban. Ella había entendido que la verdadera riqueza no se medía en monedas, sino en la capacidad de amar y ser amado, de servir y ser testigo de la bondad. María se había convertido en el corazón palpitante de su comunidad, una figura matriarcal que encarnaba la fe y la esperanza. Su presencia era un ancla, un recordatorio constante de que los milagros son posibles cuando el espíritu humano se alinea con el propósito divino. Aunque los días seguían siendo un desafío y la pobreza no desapareció de la noche a la mañana, la perspectiva de María y de todo el barrio había cambiado radicalmente. Ahora veían no solo las dificultades, sino también las oportunidades para la bondad, para la cooperación y para la manifestación de lo sagrado en lo cotidiano. La historia de su olla común no era solo sobre comida, sino sobre la reconstrucción de un tejido social, sobre la redefinición de lo que significaba ser una comunidad. Era un testimonio viviente de que incluso en la más profunda de las carencias, un acto de fe y generosidad podía abrir las puertas a una abundancia de espíritu y de vida. La semilla de un futuro mejor había sido sembrada, y María estaba allí, cultivándola con amor y devoción cada día.
El impacto de la historia de María y el milagro de la olla común no se contuvo dentro de los límites de su humilde barrio. Trascendió, lenta pero firmemente, como los círculos que se forman en el agua tras una piedra lanzada. Reporteros locales, atraídos por los rumores de una mujer que alimentaba a su comunidad casi de la nada, comenzaron a visitar el lugar. Fascinados por la resiliencia de María y la inquebrantable fe que la impulsaba, sus relatos se difundieron a través de periódicos de pequeñas ciudades y estaciones de radio comunitarias. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia llegara a oídos de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la ayuda social y al desarrollo comunitario. Aquel modesto rincón de México, antes ignorado y olvidado, se convirtió en un faro de esperanza. Una de estas organizaciones, conmovida por la autenticidad y el impacto del proyecto de María, decidió ofrecer su apoyo. No se trataba de una intervención que buscara reemplazar lo que María había construido, sino de potenciarlo. Proporcionaron recursos logísticos, capacitación en la gestión de proyectos comunitarios y, quizás lo más importante, una plataforma para que María compartiera su experiencia con un público más amplio. Así fue como la humilde olla común de un barrio desfavorecido se convirtió en un modelo a seguir. Otras comunidades, enfrentando desafíos similares de pobreza y desunión, comenzaron a estudiar el modelo María. Enviaban a sus líderes, a sus mujeres más activas, a aprender de primera mano cómo una simple olla, alimentada por la fe y la generosidad, podía transformar un barrio entero. El efecto dominó fue asombroso. En pueblos vecinos y comunidades alejadas surgieron nuevas ollas comunes, cada una adaptada a sus propias necesidades, pero todas inspiradas en la misma chispa de humanidad que María había encendido. La historia de la mujer, que no tenía nada, pero que lo daba todo, se propagaba como un eco de esperanza, demostrando el poder transformador de un acto de amor desinteresado. Este no era un milagro que se desvanecía con el tiempo. Era un legado que crecía, arraigándose en el corazón de la gente y floreciendo en nuevas iniciativas de ayuda mutua. La onda de impacto de ese encuentro con Jesús, visible solo para María, pero manifestada en la vida de miles, se propagaba, demostrando que la fe activa y la compasión no solo podían alimentar estómagos, sino también inspirar movimientos. María, lejos de buscar el protagonismo, se encontró convertida en una mentora, una fuente de sabiduría práctica y espiritual. La gente venía a ella, no solo para pedir ayuda, sino para aprender cómo había logrado mantener viva la esperanza en los momentos más oscuros. ¿De dónde sacaba la fuerza para seguir adelante cuando los recursos escaseaban? Su mensaje era siempre el mismo, simple y profundo. La fe no es una creencia pasiva, sino una acción constante. La compasión no es un sentimiento, sino una práctica diaria. Y la acción, por pequeña que parezca, tiene el poder de mover montañas. Les decía que no esperaran a tenerlo todo para empezar a dar. Que lo poco que tuvieran, ofrecido con amor y un corazón abierto, sería multiplicado. Ella enseñaba con el ejemplo, relatando su propio encuentro con la escasez extrema y cómo, en ese vacío, encontró la mayor plenitud. No se trata de tener más, les decía con su voz suave pero firme, sino de ser más generosos, más comprensivos, más unidos. Les explicaba que la comunidad no era solo un grupo de personas que vivían cerca, sino una red de apoyo mutuo, un reflejo de la familia humana. Sus talleres improvisados, bajo la sombra de un árbol o en el pequeño patio de su casa, se llenaban de rostros ansiosos por aprender.
María compartía recetas, pero también estrategias para organizar la recolección de alimentos, formas de involucrar a los jóvenes y, sobre todo, la importancia de la oración y la meditación para mantener el espíritu fuerte frente a la adversidad. Su mensaje trascendía las barreras culturales y religiosas, resonando con la verdad universal de que la bondad y la solidaridad son las herramientas más poderosas para construir un mundo mejor, una comida a la vez. Se les animaba a comenzar con lo que tenían, por insignificante que pareciera. Una olla, unas cuantas verduras, la voluntad de un corazón compasivo. Esos eran los ingredientes de un verdadero cambio. Les recordaba que los milagros no siempre son espectaculares. A menudo son pequeños actos de fe que se acumulan, creando una ola de transformación. Aunque Jesús no volvió a aparecer físicamente ante María, ella sentía su presencia y guía en cada decisión, en cada plato que servía, en cada sonrisa compartida. La experiencia en aquel banco, la conversación que cambió su vida, le había abierto los ojos a una dimensión de la existencia donde lo espiritual y lo material se entrelazaban de forma inseparable. Ya no veía los problemas de escasez como meros desafíos físicos, sino como oportunidades para la intervención divina, momentos para ejercer su fe y ser un canal para la providencia. Cada amanecer era un recordatorio de esa conexión profunda. Al encender el fuego bajo la olla, al picar las verduras, al escuchar las risas de los niños, María sentía una mano invisible guiándola. La sabiduría que emanaba de ella no era producto de libros o escuelas, sino de una experiencia vivida, de una fe probada en el crisol de la necesidad. Había aprendido que la verdadera pobreza no era la falta de bienes materiales, sino la carencia de amor, compasión y esperanza. Y también había aprendido que la abundancia, la verdadera abundancia, no se medía en lo que se guardaba, sino en lo que se compartía. La olla común de María, ahora un hervidero de actividad y un símbolo de la resiliencia comunitaria, era el testimonio viviente de cómo la fe de una sola persona, puesta en acción con amor incondicional, podía encender una chispa que iluminara el camino para innumerables otros. La presencia de Jesús se manifestaba no solo en el recuerdo de su encuentro, sino en el rostro de cada niño satisfecho, en el agradecimiento silencioso de cada anciano, en la unidad que ahora definía a su barrio. Esa presencia era el motor constante que impulsaba a María a seguir cultivando la semilla de la esperanza, día tras día, comida tras comida, corazón tras corazón. Ella seguía siendo la misma mujer sencilla de antes, pero ahora era una mujer con un propósito inquebrantable y una fe incombustible. Su vida era una oración en acción, un himno de gratitud y un faro de inspiración. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces se había reencarnado en la multiplicación del amor y la esperanza en su comunidad. Y María era la modesta pero poderosa instrumentista de esa sinfonía divina. Así la olla común de María, lejos de ser un evento aislado o una solución temporal, se arraigó profundamente en el tejido del barrio, transformándose en un proyecto comunitario sostenible. Los vecinos, inspirados por la resiliencia de María y la innegable intervención divina que habían presenciado, adoptaron la causa como propia. Ya no era solo la olla de María, sino nuestra olla común. Se organizaron turnos de voluntarios para colectar ingredientes, preparar los alimentos y servir a los más necesitados. Los pequeños huertos caseros que antes producían apenas para el sustento propio, ahora aportaban un extra de verduras frescas.
Los pocos comerciantes del barrio, motivados por el espíritu de unión, donaban los excedentes que de otra manera se perderían. El barrio, que una vez parecía condenado a la desesperanza y al olvido, comenzó a florecer de una manera inesperada. No solo se alimentaban los cuerpos, sino que se nutría el espíritu colectivo, construyendo lazos de solidaridad y esperanza que se creían perdidos. La olla común se convirtió en el punto de encuentro, el latido del corazón del barrio, donde las historias se compartían, los problemas se discutían y las soluciones se gestaban en conjunto. Los niños crecieron con el recuerdo vívido de aquel milagro, entendiendo desde pequeños el valor de la generosidad y el poder de la fe. Los ancianos, que antes se sentían una carga, ahora encontraban un propósito al compartir su sabiduría y sus pocas fuerzas para mantener viva la llama de la caridad. Aquella intervención en el banco del parque, ese encuentro con lo divino que había conmovido el alma de María, había desatado una fuerza imparable de bondad que reconstruyó no solo un barrio, sino la fe en la humanidad de sus habitantes. El antes ruidoso y desorganizado barrio se volvió un ejemplo de comunidad, de cómo la adversidad puede ser el crisol donde se forjan lazos inquebrantables. La historia de María y su olla común es un testimonio conmovedor del verdadero significado de dar y de recibir, y nos invita a reflexionar sobre una verdad profunda, que la mayor ofrenda, la más pura y poderosa, a menudo no proviene de la abundancia material, sino de aquellos que, como María, poseen poco en términos de posesiones, pero tienen un corazón vasto e ilimitado. Fue en su escasez, en su momento de mayor desamparo, cuando María demostró la riqueza de su espíritu, su inquebrantable fe y su amor incondicional por sus semejantes. Y fue precisamente esa pureza de intención la que atrajo la intervención divina y movió montañas, o en este caso, llenó la olla vacía. Su historia nos enseña que la fe, esa convicción profunda en aquello que no se ve, la compasión, que nos impulsa a sentir el dolor del otro como propio, y la acción, ese paso valiente para tender una mano, son las herramientas más poderosas que tenemos para cambiar vidas y comunidades enteras. Estos atributos presentes en María se manifestaron en un milagro cotidiano, demostrando que lo extraordinario puede surgir de lo ordinario, que lo divino reside en la entrega desinteresada y que la esperanza nunca se extingue mientras haya un corazón dispuesto a amar. La vida de María, una mujer sencilla de un barrio olvidado, se erige como un faro de luz, un recordatorio constante de que, incluso en la mayor escasez, cuando todo parece perdido, el amor tiene el poder de crear abundancia. No una abundancia de bienes materiales necesariamente, sino una riqueza mucho más profunda, la abundancia de espíritu, de comunidad, de propósito y de una fe inquebrantable que transforma la realidad. Su legado trasciende el mero acto de alimentar cuerpos. Ella alimentó almas, restauró la dignidad, sembró esperanza y demostró que cada pequeño acto de bondad, cada gramo de generosidad, tiene el potencial de desatar una ola de transformación que puede reconstruir no solo un plato, sino un mundo entero. La historia de María es una promesa, un susurro divino que nos asegura que la providencia siempre está obrando, esperando el momento y el corazón correcto para manifestarse. Y ese corazón, como el de María, es aquel que, a pesar de no tener nada, está dispuesto a dárselo todo. Ella se convirtió en la encarnación viviente del amor, un amor que no conoce límites ni condiciones, un amor que es la verdadera esencia de la abundancia.
Si esta conmovedora historia de fe, generosidad y milagros ha tocado tu corazón y te ha inspirado a creer en el poder transformador de la bondad, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más contenido inspirador que busca iluminar tu espíritu y recordarte la grandeza que reside en cada uno de nosotros. Y si la luz de María ha brillado en tu interior, por favor, comparte este video para que su mensaje de esperanza y amor alcance a muchas más personas. Déjanos un comentario contándonos qué te pareció la historia de María, qué enseñanza te llevas contigo y cómo crees que podemos, cada uno desde nuestra trinchera, replicar un poco de la magia de su olla común en nuestras propias comunidades. Tu opinión es invaluable y nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que nutren el alma. Juntos podemos mantener viva la llama de la compasión y la generosidad.